Lucas capítulo 18, vamos a leer los versículos 9 al 14. Versículos 9 al 14. Dice el Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como hemos podido ver los últimos 2 domingos, esta parábola fue provocada por la autoconfianza que manifestaban algunos que escuchaban las enseñanzas del Señor Jesucristo. Estos se consideraban a sí mismos como justos, y como ocurre siempre en este tipo de casos, ellos menospreciaban a los otros. Y en esta parábola del fariseo y el publicano, el Señor procura destruir esta concepción errónea, tratando con una de las preguntas más profundas que puede hacerse un hombre que está preocupado por el estado eterno de su alma. Y esta pregunta es: ¿cómo puede un hombre pecador ser aceptado en la presencia de un Dios santo y justo? Reconociendo que nosotros somos pecadores y reconociendo que Dios es perfectamente santo y perfectamente justo, ¿cómo podemos nosotros ser aceptados en su presencia? Y los 2 personajes que aparecen en esta parábola representan las únicas 2 respuestas posibles a esa pregunta. El fariseo representa a aquellos que piensan que serán aceptados por Dios por su carácter personal y por lo que ellos hacen por sí mismos, por la fidelidad de ellos en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Ahí está el fariseo orando consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy adúltero, no soy ladrón, no soy injusto, ni siquiera soy como este publicano. Y soy fiel en el cumplimiento de mis deberes religiosos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Este fariseo representa a todas aquellas personas que cuando le predicamos el Evangelio de Cristo, ellos piensan: pero yo no soy tan malo. Está bien que yo no soy tan bueno como para ir al cielo, pero tampoco soy tan malo como para ir al infierno. Seguramente que me iré al purgatorio. El problema es, amigo mío, que la Biblia no habla de purgatorio. Habla de cielo y habla de infierno. Este fariseo representa a este tipo de personaje que piensan que no tienen nada de qué arrepentirse. El publicano, por el contrario, representa a aquellos que, conscientes de su propio pecado y conscientes de que están delante de la presencia de un Dios justo, santo, y que Dios no puede aceptarlos a ellos por nada que haya en ellos mismos, ellos confían únicamente en la provisión que Dios hace para el pecador. Ellos no confían en sí mismos, estos publicanos. Ellos confían simplemente en la provisión que Dios ha hecho para el pecador. Y el veredicto del Señor Jesucristo en esta parábola es claro, contundente. El publicano llegó a su casa justificado, el fariseo llegó a su casa con la ira de Dios morando sobre él. En otras palabras, el publicano, ese extorsionador, ese traidor de su pueblo, ese ladrón que cobraba más impuestos del que estaba estipulado por la ley, ese ladrón descendió a su casa justificado antes que el moralista fariseo. Nosotros en estos estudios estamos tratando de definir lo más exactamente posible qué fue lo que el Señor quiso decir cuando dijo que el publicano fue justificado. Primeramente vimos el significado bíblico de la palabra justificar y decíamos que se trata de un término legal cuyo significado básico es
declarar justa a una persona. ¿Qué es justificar? Sencillamente declarar justa a una persona. La palabra justificar es exactamente lo opuesto de condenar. Cuando nosotros decimos que una persona fue condenada, lo que estamos diciendo es que esa persona fue acusada de haber violado alguna ley establecida, que fue llevada delante de un tribunal y que en ese tribunal esa persona fue declarada culpable, condenada. Cuando decimos que una persona por el contrario fue justificada, estamos planteando exactamente la misma historia. Este acusado fue llevado delante del juez, fue declarado culpable, fue condenado, pero de repente la sentencia fue cambiada. Y ese condenado, que ya estaba condenado, fue declarado justo, fue declarado inocente. Justificación es un cambio de estatus legal delante de Dios. Una persona que antes era culpable, condenada, justamente condenada, ahora ha sido declarada justa, inocente. La semana pasada, luego de haber definido la palabra bíblica, pasamos a dar una definición teológica precisa de esta doctrina. Y para poder ordenar las ideas que aparecen en las Escrituras acerca de la justificación, como son tantas, hemos acudido a los catecismos de Westminster, especialmente el Catecismo Mayor, que fue diseñado para la instrucción de adultos, por cuanto entendemos que son una expresión exacta de la enseñanza bíblica al respecto. Y la pregunta número 70 del Catecismo Mayor de Westminster dice, ¿qué es justificación? A lo que el Catecismo responde, es un acto de la libre gracia de Dios, dirigido a pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia, no por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo, imputada a ellos por Dios y recibida solamente por la fe. Yo entiendo, hermanos, que nos encontramos ante una definición extensa, que tiene muchos términos que pueden ser incomprensibles para algunos, y por esa razón, hablando con toda reverencia, hemos tomado este trozo y lo hemos partido en pedacitos que sean más digeribles para nosotros. Vimos la semana pasada, para tratar de probar bíblicamente que la definición del catecismo era real, vimos la semana pasada en primer lugar el autor de la justificación. El autor de la justificación, el catecismo dice, es un acto de la libre gracia de Dios. Es Dios el dador de la ley. Es Dios el juez de toda la tierra. Por lo tanto, Él es el único que tiene autoridad para declarar inocente a un culpable. El único que puede justificar al pecador es Dios. Dios. Y la semana pasada nosotros vimos algunos textos claves que confirman que la declaración del Catecismo Mayor es bíblica. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios. Hermanos, si estás aquí en esta mañana, habiendo sido justificado, habiendo sido declarado inocente, con todos sus pecados perdonados, es porque Dios tomó la iniciativa de perdonarte. Dios es quien justifica. En segundo lugar, veamos ahora la fuente de la justificación. Ya vimos el autor de la justificación, ahora veremos la fuente de la justificación. ¿Y qué es eso de la fuente de la justificación? Porque ya dijimos que la fuente es Dios. Es Dios que justifica al impío, Él es la fuente. No, cuando nosotros hablamos del autor de la justificación, estamos hablando de aquel que toma la iniciativa y que tiene el derecho de declarar inocente. Pero cuando hablamos de la fuente de la justificación, lo que estamos tratando de responder es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que mueve a Dios a justificar al pecador? ¿Vieron la diferencia? La primera es, ¿quién es el autor de la justificación? Dios. La segunda pregunta es, ¿y qué es lo que mueve a Dios a justificar al pecador? Aceptamos la enseñanza bíblica de que es Dios el único que tiene autoridad para hacer tal cosa, que es Él quien toma la iniciativa, que es Él que justifica al pecador. Pero ahora estamos tratando con aquello que mueve a Dios a declarar justo al impío. Y hermanos, la declaración bíblica es contundente al respecto. En palabras del Catecismo Mayor, es un acto de la libre gracia de Dios. ¿Cuál es la respuesta bíblica?
¿Qué es lo que mueve a Dios a justificar a un pecador? Que ese pecador creyó en Cristo. Y como Dios vio que ese pecador tenía tan buena fe, lo justificó. No. Que tal vez ese pecador era un poquito menos pecador que los otros pecadores. No. Lo único que mueve a Dios a justificar al pecador es su libre gracia. O podemos decirlo de otra manera, su gracia gratuita. Su gracia gratuita. Y al usar esta expresión, no estamos implicando que se trata de algo que como no posee mucho valor, lo dan gratis. Nosotros estamos acostumbrados a ver en la prensa que ciertas compañías hacen un concurso y entonces dan cosas que a veces no tienen mucho valor, y como no tienen mucho valor lo dan gratis. Y la palabra gratis ya a nosotros nos suena como algo que no vale mucho. No, aquí estamos hablando de algo que es muy valioso, pero lo dan gratis. La gratuita gracia de Dios. ¿Y qué queremos decir con eso de que la gracia de Dios es gratuita? O que la gracia de Dios es libre. Lo que queremos decir es que Dios no está obligado a dispensar su gracia a nadie. Eso fluye del corazón de Dios, sin que nadie pueda decirle que lo haga de esta manera o de aquella. Sin que nadie pueda decirle a Dios que dirija su atención hacia un pecador o hacia otro. La gracia de Dios es libre, la gracia de Dios es gratuita. Es una expresión de la soberanía de Dios. Dios soberanamente decide justificar a un pecador, y amigo, óyeme bien, Dios soberanamente decide no justificar a otro. Dios es soberano. Él no tiene, oiga bien, y subraya esa palabra, Él no tiene que mostrar su misericordia a nadie. Cuando Él lo hace por su pura y libre gracia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículos 15 al 16, dice el Señor claramente, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es su libre gracia, su soberana gracia, su gratuita gracia. Yo tendré misericordia, dice Dios, del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Aquí no estamos hablando de un diosito, aquí estamos hablando de un Dios soberano que gobierna su creación, que gobierna su universo, y que es soberano en la forma en que Él dispensa su gracia y en el objeto hacia los cuales Él decide dirigir su gracia. En Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo comienza con una doxología diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¡Qué bueno! Dios bendijo a los creyentes con toda bendición espiritual. Y nos preguntamos, ¿y qué es lo que mueve a Dios a bendecir al creyente con todo tipo de bendición espiritual? ¿Saben cómo responde Pablo en el mismo capítulo 1 de Efesios? En el versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 7 dice, según las riquezas de su gracia. En el versículo 9 dice, según su beneplácito. Y en el versículo 11 dice, según el designio de su voluntad. Todos estos textos nos llevan a la misma conclusión. Dios es soberano en la forma y en los objetos sobre los cuales Él dispensa su gracia. Y si esto es así en todo cuanto Dios hace, la justificación no puede ser una excepción. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, yo quiero que quede claro, esto no es lo que esta iglesia cree, eso no es lo que la confesión de Westminster cree, estamos diciendo que eso es lo que Dios dice en su palabra. En Romanos capítulo 3, en los versículos 19 al 20, el apóstol Pablo dice que la ley tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Sumergir a todo el mundo en la condenación, hacerle ver al pecador a través de ese espejo de la ley qué tan lejos está de alcanzar la misericordia divina. Y ahora en el versículo 21 Pablo dice cómo es justificado el pecador. Dice en los versículos 21 al 24, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, aquí está la palabra, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por gracia. Así que la palabra gratuita o libre no fue una invención de los teólogos que conformaron la Confesión de Westminster. Ellos simplemente interpretaron lo que la Escritura dice. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y qué significa esta palabra gratuita? Vamos a ver un ejemplo en la Escritura donde esta palabra se usa otra vez. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Qué significa la palabra gratuita? Juan capítulo 15, vamos a ver los versículos 23 al 25. En el texto griego aparece exactamente la misma palabra otra vez que aparece en Romanos capítulo 3. Dice el Señor Jesucristo, versículo 23, el que me aborrece a mí, es decir, el que me odia, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y aquí está la palabra. Pero esto para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Sin causa me aborrecieron. La misma palabra que aparece en Juan 15:25 y que es traducida sin causa, es la misma que aparece en Romanos capítulo 3 versículo 24 y que es traducida gratuitamente. ¿Qué significa ese texto? Que el Señor Jesucristo era odiado, pero era odiado sin causa, era odiado gratuitamente. No había nada en la persona de Cristo que moviera al pecador a odiarlo. El mismo Cristo dijo en una ocasión, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie. El Señor era amable, el Señor era bueno, el Señor era justo, el Señor era santo, el Señor era misericordioso, era benigno. ¿Qué había en Cristo que pudiera mover al pecador a odiarlo? Nada. A Él lo odiaron sin causa. A Él lo odiaron gratuitamente. Bueno, de igual manera no hay nada en el pecador que mueva a Dios a justificarlo. Dios lo justifica gratuitamente. Lo justifica sin causa. No hay nada en el pecador, absolutamente nada, que mueva a Dios a tener misericordia de Él. Nada, absolutamente nada. Esta doctrina nos muestra la insensatez del fariseo. Este fariseo sube al templo y dice, Dios, aquí estoy yo. Mira mi carácter, Señor. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto. Para ponerme el lenguaje actual, yo nunca he matado a nadie. Al que pueda hacerle un bien le hago. Mis vecinos me adoran. Al muchachito de la esquina le he dado hasta $1 cuando me limpio el vidrio. Señor, yo estoy aquí, delante de ti, con mis obras en la mano. Soy un hombre religioso, voy todos los domingos a misa, comulgo diariamente. Aquí estoy yo, Señor, fiel en el cumplimiento de mis deberes religiosos. ¡Qué insensatez! Dios justifica al pecador gratuitamente por gracia, sin causa. No hay nada en el pecador que mueva a Dios a justificarlo. Alguien dirá, no, espérate un momento, ¿y la fe? El pecador es justificado, dice, por medio de la fe. Hermanos, ¿y quién es el que da la fe al hombre? ¿Quién es el que da la fe al hombre? Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si tú has creído en Cristo es porque Dios te ha regalado la fe. En Filipenses capítulo 1, versículo 28 dice que a nosotros se nos ha concedido, Dios lo ha concedido, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que si tú has creído en Cristo, es Dios que te ha concedido esa gracia. La fe también es un regalo de Dios. ¿Y qué efecto tiene esta doctrina en el corazón de un verdadero cristiano? Que lo humilla hasta el polvo. Dice Lucas 18:14 en la misma parábola del fariseo y el publicano, aquel descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se humilla será
enaltecido. La doctrina de la justificación por la fe humilla al creyente. Nadie puede estar aquí en esta mañana diciendo, wow, qué sabio es Dios. Qué trofeo se llevó para su iglesia. No, amigo mío, no, hermano, lo único que Dios ve en ti fue tu depravación y tu pecado, y por eso te justificó libremente. ¿Quiénes son los recipientes de la justificación? Veamos esto en tercer lugar. Hemos visto el autor de la justificación, la fuente de la justificación. Vamos a ver ahora los recipientes de la justificación. Y si algo está claro en la parábola del fariseo y el publicano, es que Dios justifica, ¿saben a quiénes? A los pecadores. El Catecismo Mayor expresa esta verdad al decir, es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a los pecadores. Vamos a Romanos otra vez. Romanos capítulo 4. ¿Quiénes son los recipientes de la justificación? Los pecadores. Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5. En este texto el apóstol Pablo usa a Abraham como ejemplo de uno que fue justificado por fe. Dice él, Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5, pero al que obra, es decir, aquel que está haciendo buenas obras para salvarse, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿A quién justifica Dios? Ese texto es claro, Dios justifica al impío, Dios justifica al pecador. Si Dios nos justificara en base a lo que nosotros somos o en base a lo que nosotros hacemos, entonces ya no sería por gracia. Eso es lo que dice el versículo 4. Si tú estás haciendo buenas obras, entonces ya no es por gracia, es por obras. Dios no te va a dar la salvación por gracia, sino como una deuda que Él tiene contigo. Pero no, amigo, la justificación actúa precisamente donde no hay mérito alguno. Donde no hay mérito ninguno. Dice el versículo 5, mas al que no obra, no hace nada. No obra, sino que únicamente cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De hecho, el primer paso para ser justificado es estar conscientes de esta verdad. El primer paso que puede hacer un pecador para ser justificado por Dios es ir como un miserable con las manos vacías delante de su presencia. ¿Saben por qué nosotros sabemos que este publicano fue recipiente de la gracia de Dios? ¿Saben cómo sabemos que a ese publicano la gracia de Dios lo transformó? Porque él llegó delante del tribunal divino clamando misericordia. Él sabía que no había nada en él mismo que pudiera mover a Dios a tratarlo con benignidad. Nada. Su oración es el clamor de un hombre que comprende perfectamente su indignidad. Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, aparta tu ira de mí, y concédeme tu favor. Sé propicio a mí, yo soy pecador. El fariseo, en cambio, en su mente natural, creía poseer algunas características que lo hacían aceptos en la presencia de Dios. Este hombre, este fariseo, pensaba que Dios tenía que aceptarlo por lo que él era y por lo que él hacía. Es como esas personas que dicen, mi Dios no me puede condenar. ¿Y quién te ha dicho a ti que Dios no te puede condenar? Tal vez el tuyo no, el Dios de tu imaginación no te va a condenar, pero el Dios de la Biblia justifica al impío. Dios no tiene que salvarte, Dios no tiene que mostrarte su misericordia. Él lo hace gratuitamente por gracia a los pecadores. Pero como yo conozco a Satanás y sabemos sus maquinaciones, cuando el diablo no puede por un lado, ataca por el otro. Quizás hay algún pecador aquí que diga, es verdad, yo no tengo nada bueno por lo cual Dios tenga que aceptarme en su presencia. Yo no voy a caer en ese error, en esa falacia. Pero a mí sí Dios tiene que aceptarme por la profundidad de mi arrepentimiento. Yo no tengo nada bueno, pero yo me doy tanta cuenta de que no tengo nada bueno. Mi arrepentimiento es tan profundo que Dios tiene que aceptarme en su presencia por la profundidad de mi arrepentimiento. Amigo mío,
Ni siquiera eso puede traer a la presencia de Dios para que te acepte. Nada, ni siquiera tu arrepentimiento. Dice el teólogo puritano Thomas Watson que hasta las lágrimas de nuestro arrepentimiento tienen que ser lavadas por la sangre de Jesucristo. Nada puedes traer a la presencia de Dios, ni siquiera tu convicción de pecado. Nada. Amigo, no permitas que tu propio pecado te engañe. No es la profundidad de tu convicción de pecado la que te salvará. Algunas personas piensan, aún no he venido a Cristo porque mi convicción de pecado no es tan profunda. No he venido a Cristo porque mi arrepentimiento no es tan profundo del todo como yo quisiera. Y aunque tal cosa suene muy humilde, ese es el mismo engaño farisaico vestido con otro disfraz. Tú quieres llegar al templo y decirle, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, duros de corazón, que se creen buenos. Yo no, Señor, mira mi arrepentimiento, mira mis lágrimas de convicción de pecado. Ese es el mismo disfraz farisaico. Dios justifica al impío. Ellos son el objeto de esta obra divina, contemplados únicamente como impíos. Dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero ven acá, ¿significa eso entonces que una persona se puede convertir sin arrepentimiento? Claro que no. ¿Significa entonces eso que una persona puede convertirse sin convicción de pecado? Por supuesto que no. Pero lo que necesito para venir a Cristo no es descubrir cuál es el grado de arrepentimiento o mi grado de convicción de pecado. Lo único que necesito para venir a Cristo es saber que mi única esperanza de salvación está en Él, que no existe otra esperanza que ir a Él y que tal esperanza es un ancla segura para mi alma. Eso es lo único que puedo traer a Cristo. Hermanos, esta es la única verdad que mantiene el Evangelio como una buena noticia. Evangelio significa buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Dios justifica al impío. Si estás aquí, amigo, en esta mañana, con la conciencia de que tus pecados te conducirán al infierno, te tengo una buena noticia. Dios justifica al impío. El Dios soberano y justo ha declarado en su palabra que Él justificará al pecador que crea en su Hijo Jesucristo. Si vienes a Él arrepentido, Él te perdonará como al publicano y te recibirá en su presencia. Pero ¿qué tan profundo debe ser mi arrepentimiento? ¿Qué tan profundo debe ser mi convicción de pecado? Lo suficiente como para saber que no existe ni un poco de esperanza en ti mismo, que no hay esperanza alguna basada en tu propia capacidad, que no hay nada en ti que te pueda hacer acepto delante de Dios. Si tú tienes esa convicción, tú puedes venir a Cristo. No puedes creer en Cristo genuinamente mientras haya en ti un poquito de esperanza cifrada en ti mismo o cifrada en tu religión. No puedes venir a Cristo. Hermanos, el honor de Dios es más ampliamente declarado al mantener, propagar y recibir esta doctrina de que el impío es gratuitamente justificado por gracia. Esta doctrina, más que ninguna otra de la Escritura, es la que muestra el honor y la gloria de Dios. De hecho, ¿saben algo? Durante toda la historia de la Iglesia, los grandes movimientos del Espíritu de Dios se han dado en momentos cuando esta doctrina ha sido claramente expuesta. Hace 100 años se editó una obra monumental hablando acerca de la justificación, el libro de James Buchanan. Y esa obra fue reeditada últimamente, y en la introducción de esa obra, James Packer, el autor de Hacia el conocimiento de Dios, que algunos de ustedes han leído, él escribió lo siguiente: la justificación por fe ha sido el tema central de predicación en cada movimiento de avivamiento y de despertar religioso dentro del protestantismo, desde la época de la Reforma hasta nuestros días.
Lo que ocurre en cada avivamiento es, esencialmente, que el Espíritu Santo enseña nuevamente la realidad de la justificación por la fe, tanto como una verdad como una experiencia viviente. Y cuando esta verdad es declarada, cuando esta verdad es expuesta y cuando esta verdad es creída, el Espíritu de Dios hace un despertar religioso en su iglesia. La piedad es promovida, la santidad y el celo de los hermanos es promovida y los pecadores son rescatados. Dios justifica al impío, y no estamos hablando aquí de esa gracia barata que pretende salvar a los pecadores sin una predicación clara y poderosa del alcance de la ley divina. No, de ninguna manera. Solo cuando predicamos la ley de Dios al pecador es que él puede verse en ese espejo divino y descubrir cuál es la estatura de su alma, darse cuenta de que está infinitamente separado de un Dios santo y justo y que Dios lo mandará al infierno por su pecado. No, tenemos que comenzar predicando la ley de Dios. Porque solo la predicación de la ley de Dios es lo que lleva al impío a entender la magnitud de su pecado y la condenación que pesa sobre ellos. Y la completa imposibilidad que tienen de salvarse por sí mismos. Y solo cuando el pecador se ve a sí mismo de ese modo, allí está Cristo. Y solo Cristo, esperando con los brazos abiertos para concederle su gracia y su misericordia. Mantengamos esa verdad pura y sin mezcla, y estaremos manteniendo la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Hemos visto entonces, hermanos, el autor de la justificación, la fuente de la justificación, los recipientes de la justificación, y ahora comenzaremos a ver la esencia de la justificación. ¿Qué es la justificación? La esencia de la justificación. El domingo próximo continuaremos en este tema, pero hoy solamente lo vamos a introducir. Dice el Catecismo Mayor, es un acto de la libre gracia de Dios, dirigido a pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia. Es decir, la justificación es un acto de Dios, un acto por medio del cual Él nos perdona y nos acepta. Veamos ahora la primera parte de esa definición, acto. Hermanos, esta declaración doctrinal es tan precisa que cada palabra fue elegida por alguna razón. Aquí dice, la justificación es un acto. Es un acto de perdón y aceptación. Pero ¿por qué dicen los teólogos de Westminster que la justificación es un acto? Porque la palabra acto nos habla de un hecho, no de un proceso. Un proceso implica necesariamente imperfección. Cuando algo está progresando, eso quiere decir que todavía no es perfecto. Algo que necesita progresar hacia una meta. Por ejemplo, la santificación es un proceso. La santificación es un proceso. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos a Cristo, experimentamos una santificación inicial, donde el Espíritu Santo nos capacita para vencer el pecado, nos capacita para obedecer a Dios, pero ahora, a lo largo de toda nuestra vida, tenemos que crecer en santificación. Cada vez vamos a poder vencer los pecados, cada vez más vamos a poder obedecer a Dios, hasta que lleguemos al cielo, donde gracias al Señor nuestra santificación será completa, nuestra santificación será total, ya no pecaremos nunca más, obedeceremos a Dios con toda alegría. Pero cuando hablamos de la justificación, no estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de un acto, de un hecho único que no admite progreso. Todas las personas que se encuentran en este lugar, en esta mañana, todas, están completa y perfectamente justificadas o están completamente condenados. Nadie se encuentra aquí en la mitad del camino. Nadie está medio justificado y medio condenado. No, si Dios te declara justificado en su augusto tribunal, eres total y perfectamente justo. Y si Dios no te ha declarado justo, estás total e irremisiblemente condenado. Nadie aquí está creciendo en justificación.
No, estamos creciendo en santificación, pero la justificación es un acto. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Romanos capítulo 5. Amigo, óyeme bien. O estás aquí en esta mañana totalmente perdonado y aceptado por Dios, o estás aquí en esta mañana total e irremisiblemente condenado por Él. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto dice literalmente, habiendo sido justificados por la fe, es decir, ya que eso sucedió, ya que eso es un acto total, irremisiblemente hecho, entonces tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Hablando en ese mismo contexto, y a esas mismas personas que han sido justificadas, dice Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si aquí dice ninguna condenación hay, es porque ellos han sido completamente perdonados. Porque si hubiera algún pecado que Dios todavía no haya perdonado, el texto bíblico no podría decir ninguna condenación. Pero aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una realidad presente, es una verdad que el Dios justo y soberano ha declarado sobre el pecador. Volvamos al ejemplo del publicano. Cuando el Señor declaró que ese hombre regresó a su casa justificado, eso no quiere decir que Dios lo perdonó en parte, o que Dios lo aceptó en parte. Ese publicano no tenía que sentirse inseguro, pensando que tal vez no lograría a lo largo de su vida ser completamente aceptado o perdonado. No, él no tenía que sentirse inseguro. ¿Acaso podría traer consuelo a este hombre el que Dios le haya dicho, el 50% de tus pecados han sido perdonados? ¿Y qué consuelo es ese para un pecador? Decirle que el 50% de sus pecados han sido perdonados. No te preocupes, no te preocupes. La 3/4 parte de tus pecados han sido perdonados. Óyeme bien, al que se le perdone la 3/4 parte de su pecado, irá por la eternidad al infierno a cumplir la otra parte. Dios perdona al pecador en un acto completo, total e irremisible. Él justifica al pecador, lo declara completamente justo, lo declara completamente perdonado. Con razón se llama el Evangelio de Cristo, la buena noticia del Señor. Este hombre regresó a su casa, habiendo sido total y completamente justificado. Regresó con la conciencia tranquila de que todos sus pecados fueron perdonados. En Primera de Juan capítulo 1 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si no nos limpiara aunque sea de uno, nos iríamos al infierno por toda la eternidad. De todo pecado. La ira de Dios estaba sobre este hombre cuando subió al templo a orar. La ira de Dios estaba sobre él. Pero cuando regresó a su casa estaba amparado bajo el favor de Dios. La sonrisa de Dios estaba sobre él. Dice Juan capítulo 5 versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Este hombre subió al templo a orar y estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Y saben cómo regresó a su casa? Con la vida eterna residiendo en su alma. Eso no quiere decir, porque quiero aclarar esto, eso no quiere decir que toda persona que ha sido justificada por el Señor sabe que esa sentencia ya fue dictada. Dice Juan capítulo 3 versículo 8, el viento sopla de donde quiere y tú no oyes su sonido ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No siempre el pecador justificado sabe en qué momento esa sentencia fue dictada. Eso es lo que tiene que ver con la seguridad de salvación. El hermano, el creyente que sabe que esa sentencia fue dictada, está seguro de su salvación. Un creyente puede haber sido justificado y estar inseguro de su salvación por alguna razón. Lo que estamos diciendo aquí es que todos los que han sido justificados
han sido declarados justos en un acto que no admite progreso, que no tiene grados y que es irreversible. Y ahora permíteme preguntarte, amigo mío, ¿tienes tú suficiente base bíblica para creer que Dios ha dictado esa sentencia de justificación a tu favor? ¿Tú tienes suficiente base bíblica para creer que Él ha declarado que todos tus pecados han sido perdonados y que ahora eres aceptado en su presencia? ¿Y cuál es la base bíblica para yo saber eso? Bueno, ahí hay textos como Primera de Juan. Primera de Juan está escrita precisamente para decirle al creyente cómo saber si las marcas de la verdadera fe están en su vida. Dice allí, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí dice que el verdadero creyente no hace injusticia. Ahí dice que el verdadero creyente ama a sus hermanos. Ahí dice que el verdadero creyente no habla mentira. Ahí dice que el verdadero creyente cree en Cristo. Ahí dice que el verdadero creyente no se deja manejar por el mundo. Y cuando te pregunto si tienes las bases bíblicas para creer que Dios te ha perdonado, lo que te estoy preguntando es, ¿son esas cosas unas marcas en tu vida? Marcas reales, visibles, aunque estés creciendo en algunas de ellas, pero son marcas visibles en tu vida. Hermanos, en Primera de Juan no se nos dice cómo ser justificados delante de Dios. No podemos confundir el método que Dios ha diseñado para hacernos partícipes de la salvación, confundirlas con las marcas que debemos manifestar si nuestra fe es genuina. No confundamos una cosa con la otra porque caeremos en la justificación por las obras. Si un pecador me pregunta cómo puedo ser salvo, la respuesta del Evangelio será siempre: arrepiéntete de tus pecados y deposita toda tu confianza en el Salvador que Dios nos ha provisto, el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta evangélica. Ay, pero es que miro dentro de mí y me veo tan indigno. Me veo tan incrédulo. Precisamente, eres tan indigno y eres tan incrédulo que no debes mirar adentro de ti. Debes mirar al Señor Jesucristo. Que tú no tienes nada que puedas traer para ofrecerle a Dios. Absolutamente nada. Pero hermanos, si alguien pregunta, ¿y cómo puedo yo saber si yo soy creyente? Esta pregunta es diferente a la anterior. La anterior es, ¿cómo puedo yo ser salvo? Arrepiéntete y cree en Jesucristo. La otra pregunta es, ¿y cómo puedo yo saber si yo soy cristiano? La respuesta es, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A la luz de las evidencias que aparecen en el Nuevo Testamento, en cartas como Primera de Juan, ¿tienes las marcas de una persona en quien la gracia de Dios ha actuado? Así que, hermano, cuando alguien te pregunte qué puedo hacer para ser salvo, no lo envíes a Primera de Juan, envíalo a Hechos 16:31 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la única respuesta posible. Pero cuando alguien te pregunte, ¿cómo puedo yo saber si soy salvo? No lo mandes a Hechos 16. No le digas, bueno, si tú creíste en Cristo ya no te preocupes. Si tú pasaste al frente en una iglesia, si levantaste tu mano, si hiciste tu decisión, no. Dile, vete a Primera de Juan, observa las marcas que están allí, y si son una realidad en tu vida, tú sabes que ciertamente has creído en Jesucristo. Son dos preguntas distintas, con dos respuestas distintas. ¿Cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, al igual que el publicano, vete a la presencia de Dios y dile, Señor, no tengo nada en mí mismo que ofrecerte para que me aceptes en tu presencia. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque lo único que puedo traer aquí a tu augusto tribunal es mi pecado, mi naturaleza pecaminosa, mi pecado práctico, mi pecado de corazón, es lo único que puedo traer. Pero, oh Señor, yo sé que Jesucristo quiere salvarme y puede salvarme, y lo único que te pido, oh Señor, es que tengas misericordia de mí. No te vamos a invitar a pasar a ningún lado para pedir misericordia.
No te vamos a invitar que levantes tu mano. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra de Dios. Decirle a un pecador, como un famoso predicador ha dicho, que tiene que venir al frente para encontrarse con Cristo, eso es poner a Cristo demasiado lejos del pecador. El texto bíblico dice, en tu boca y en tu corazón, si confesares allí, con tu boca y en tu corazón creyeres que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, te aseguro por la palabra de Dios, que sin moverte una pulgada de tu silla serás salvo en esta mañana. Dios justifica al impío gratuitamente por su gracia. Todo lo que se aparte de eso ya no es evangelio, es una herejía diabólica diseñada para que los pecadores encuentren el camino al cielo más lejos de lo que está. La semana que viene nosotros continuaremos viendo cuáles son los otros elementos incluidos en esta declaración doctrinal de lo que es la doctrina de la justificación por la fe. Vamos a orar. Señor, una vez más nosotros queremos darte las gracias por el Evangelio de Cristo. Señor, muchas gracias porque en nosotros no hay nada, absolutamente nada que pudiéramos traer en tu presencia para ser aceptos y perdonados delante de ti. Pero te damos las gracias porque tú justificas al impío. Gracias, oh Señor, por los hermanos que están aquí en esta mañana, que soberanamente tú has aplicado esa obra de gracia en sus vidas. Pero ahora te pedimos, oh Señor, por los tantos que hay aquí sin seguridad en su corazón, de que si hoy partieran a estar en la eternidad, ¿a dónde iría su alma? Señor, que tu brazo poderoso se manifieste para salvación al pecador en este día. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.